Bienvenidos a su canal de Inmunólogos en el Mundo. Vamos a continuar en esta ocasión con la segunda parte de la visita al Hospital St. Mary, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Londres, y vamos a compartir con ustedes la experiencia de la visita a este sitio tan importante dentro de los aportes que hizo a la salud pública las personas que trabajaron en él. Nos quedamos en que estábamos llegando a la recepción del museo. Aquí se encuentran en estas mamparas una historia gráfica del papel que jugó este hospital como uno de los primeros hospitales públicos que hubo en Londres, y la participación que tuvo en la Primera Guerra Mundial en apoyo a los soldados heridos, pero también posteriormente lo que pasó posterior a esta Primera Guerra Mundial. Entonces íbamos a hablar del personaje que dirigió el departamento de inmunizaciones en el Hospital St. Mary, y nos referimos al inmunólogo Almroth Wright. Él, aparte de producir antisueros contra las toxinas diftérica, tetánica, que era lo que estaba en boga en esos años, a principios de 1910, también estudiaba la fagocitosis, y él fue uno de los primeros que pudo medir este fenómeno, en el cual aquí observamos a las células fagocíticas que se encuentran en la sangre y en otras partes del cuerpo, y que son las encargadas de comerse a los microbios. Entonces él fue el que pudo medir en primer lugar este fenómeno y hacer estas mediciones con este instrumental. Entonces aquí ponía a incubar las células fagocíticas provenientes de la sangre de personas, y después les daba de comer bacterias, estafilococos aureus, y después observaba al microscopio en preparaciones esa que después teñía, y observaba cuántas células fagocitaban, sacó el índice de opsónico y calculaba el porcentaje de células que fagocitaban y el porcentaje de células que reducían un colorante que se llama el NBT. Entonces también fue con la demostración de que los microorganismos, cuando se incuban con suero humano y se le pegan los anticuerpos y el complemento, él también demostró que los fagocitos se comen mejor a esas bacterias, a diferencia de las bacterias que no están opsonizadas, que no tienen pegados anticuerpos, y de esa manera demostró que la inmunidad celular y la humoral trabajan en conjunto, lo cual fue una gran aportación. Aquí vemos a las células fagocíticas cómo se mueven a través de la emisión de pseudópodos, así es como se desplazan, y también así es como pueden llegar a atrapar bacterias o microorganismos. Muy bien, después aquí lo vemos con su contribución a que estas bacterias que él observaba y que después de que eran opsonizadas, entonces lograba esta mejor ingestión por parte de los fagocitos, y de esta manera demostró que ambas teorías eran correctas. Eran las células las responsables de la inmunidad, de defendernos, pero también eran los anticuerpos los responsables de identificar a la gente y facilitar la ingestión por parte de los fagocitos. Y así tenemos que las contribuciones de Almroth Wright a la salud pública, además de haber descrito las opsoninas y el papel que juegan estas, tuvo unas contribuciones muy importantes, sobre todo por las gentes a las cuales él contrató. Entonces tenía muy buen ojo para hacer contrataciones, porque fíjense,
tuvo como colaboradores a Leonhard Nunn y George Freeman, y creadores de la inmunoterapia, y a Alexander Fleming, creador de la antibioterapia. La vida social de Almond Wright fue una persona muy notoria en la sociedad inglesa en ese tiempo. Él tenía ciertas creencias con respecto a que se oponía, por ejemplo, al voto de las mujeres. También decía que los científicos debían para hacer cosas productivas tenían que alejarse de las mujeres. Ese era el punto de vista de Almond Wright. Aquí lo vemos con sus colaboradores, Leonhard Nunn, George Freeman, y aquí lo vemos caricaturizado en esa época por los periódicos, en donde él tenía una columna en un periódico que se llamaba el Dilema de los Doctores, y entonces ahí publicaba él artículos cortos. Bueno, entonces vamos a hablar en primera instancia de sus colaboradores. Leonhard Nunn, el cual desarrolló una terapia para el tratamiento de las alergias, las cuales son enfermedades respiratorias en las cuales participa la respuesta inmune, y puede estar involucrada tanto la rinitis alérgica, que es una serie de reacciones fisiológicas ante la entrada de sustancias llamadas alergenos, y que pueden también afectar también las vías respiratorias inferiores y producir asma. Entonces, estas enfermedades son muy frecuentes, pueden variar entre el 30 y el 60% de la población puede tener estas enfermedades, y la aportación que hicieron estos dos investigadores es que, creyendo que el polen de pasto Timothy contenía toxinas, como era lo que en ese momento se trabajaba ahí, que era producción de anticuerpos contra las toxinas tetánica y diftérica, ellos pensaban que de manera similar el polen también contenía toxinas. Entonces, mediante la inyección subcutánea de un extracto de polen de 3 a 6 veces en dosis crecientes, ellos pensaban producir anticuerpos contra esas toxinas, y que de esa manera se neutralizara el efecto de las mismas. Pero lo que encontraron fue que efectivamente sí hubo una disminución en la sensibilidad de los pacientes alérgicos frente a la sustancia que les provocaba las alergias cuando entraba por vía respiratoria. Entonces ellos pudieron evaluar esta actividad desafiando la conjuntiva del ojo con gotas, y veían que al cabo de esa inmunización la reactividad en el ojo iba disminuyendo como motivo de ese tratamiento. Esto fue en el año 1911 cuando publicaron sus resultados, y entonces encontramos que el fenómeno de la serendipia se presenta por primera vez en este hospital, porque creyendo ellos que iban a producir una respuesta contra las toxinas del polen, en realidad lo que indujeron fue una respuesta de anticuerpos antiinflamatorios, que son del tipo IgA e IgG2 e IgG4, los cuales van a competir con los anticuerpos inflamatorios, que son los que se producen en las alergias cuando entran por vía respiratoria, y que son los anticuerpos IgE e IgG1. Entonces, a través de una premisa equivocada, el resultado fue algo correcto, y tuvieron la capacidad para poder darse cuenta de esta situación. Entonces tenemos aquí a los fundadores de la inmunoterapia, Leonhard Nunn y George Freeman, lo cual es motivo de celebración, pues a partir de esto se creó una terapia que, si bien no le quita a los pacientes alérgicos la condición de serlo, sí disminuye en forma muy importante sus enfermedades, sus signos y síntomas, y la calidad de vida de estos pacientes aumenta mucho gracias a esta inmunoterapia.
Muy bien, y ahora vamos a hablar de la relación más famosa y más fructífera, sí, que Almond Wright estableció con este médico llamado Alexander Fleming. Resulta que Wright lo contrata a Fleming no solamente porque, bueno, o además de que era buen médico, era un médico militar igual que él y que era buen tirador, y para su equipo de tiro del hospital necesitaban a alguien que supiera disparar, y él era médico militar y lo sabía hacer bien. Entonces por eso lo contrata Almond Wright. Pero Alexander Fleming, esta experiencia que había tenido en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Le va a ser tremendamente útil para lo que va a descubrir después. Su primer descubrimiento fue una sustancia llamada lisozima, en la cual se encuentra en las secreciones, no solamente en las lágrimas, en la saliva, sino en muchos líquidos del cuerpo. Entonces, en una ocasión, estudiando posibles tratamientos para la bacteria que produce la gangrena gaseosa, Fleming descubrió en forma accidental que mediante un estornudo, ¿sí? Él estornudó sobre una de sus cajas Petri donde tenía los cultivos de la bacteria, y después la metió a cultivar y observó que las bacterias ya no crecían en las zonas en donde habían caído esas gotas de saliva. Entonces, tratando de estudiar y de aislar qué había en la saliva que mataba a las bacterias, encontró a esta sustancia que él le puso como nombre lisozima, la cual significa enzima que lisa. Y encontró que esta sustancia esta enzima está presente en muchos líquidos del cuerpo humano. Entonces, la serendipia ayuda por segunda vez en este hospital en el descubrimiento de la lisozima. Y el descubrimiento que le iba a dar gloria y fama mundial a Alexander Fleming y a Almond Wright sería entonces el descubrimiento de la penicilina. Esto lo realizó en el año 1928. Él estaba sembrando placas con la bacteria llamada Staphylococcus aureus, la cual es la responsable de producir faringoamigdalitis e infecciones en la piel y en las vías respiratorias. Y en forma accidental, antes de sembrar las bacterias, le cayó una espora de este hongo, Penicillium chrysogenum. Después la bacteria fue sembrada, pero como todavía no crecía el hongo, no se dieron cuenta, y después de que la bacteria creció, el hongo también se desarrolló y empezó a producir estas sustancias microbicidas, y un halo de inhibición en la zona alrededor donde estaba el hongo observó Fleming. Pero esto lo hizo cuando encontró esta caja en la tarja del material que ya iba a ser lavado. Entonces, como la vieron contaminada, la desecharon esta caja, y él, cuando pasó por la tarja, entonces tuvo la capacidad de ver de que el hongo estaba produciendo algo que mataba a las bacterias. Aquí vemos las esporas del hongo, y entonces resulta que la serendipia actúa por tercera vez, y entonces intentó aislar el principio activo que producían los hongos, y encontró a esta molécula llamada penicilina. En sus inicios, este descubrimiento por serendipia se presenta por tercera vez en el hospital. Fíjense qué afortunados, pero también la serendipia es un fenómeno que solamente se presenta en aquellas personas que tienen la preparación suficiente como para poder interpretar resultados de algo que no estaban buscando. Entonces, para eso se requiere una mente sagaz, lograr hacer esa interpretación de algo que no era lo que inicialmente se estaba buscando. Entonces, Fleming trató de publicar sus resultados, ¿sí?
y se topó con dificultades para lograr el aislamiento. En el video que nos pasaron en el museo, resulta que hablaban acerca de las dificultades que tuvo, e incluso algunos soldados heridos que trató con penicilina, algunos vivieron y otros fallecieron. Entonces su experiencia no fue tan productiva, posiblemente porque a lo mejor no tenía la cantidad suficiente de material para poder inocularlo. Él producía cantidades muy pequeñas, y no fue sino que hasta con la colaboración de estos dos científicos, Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey, los cuales fueron reclutados por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para poder producir en forma industrial la penicilina. Entonces Fleming también se desplazó a Estados Unidos y juntos colaboraron, formaron este equipo, en los cuales gracias al bioquímico Chain, grandes tanques fermentadores, se cultivaron los hongos, y después la purificación de la enzima que logró el bioquímico Florey, entonces permitieron producir en grandes cantidades la penicilina, y para fines de la Segunda Guerra Mundial contaban ya con este descubrimiento estratégico para tratar a los soldados heridos. En ese tiempo lo único que funcionaba eran los polos de sulfatiazol, era el único antibiótico que se contaba. Con el desarrollo de la penicilina se tuvo un arma para tratar a una gran cantidad de soldados heridos, lo cual les dio una ventaja estratégica muy importante, y debido a todas las vidas que ha salvado de ahí en ese momento en adelante, se consideró como el descubrimiento más importante del siglo XX. Motivo por el cual no pasó mucho tiempo. Entonces, y en el año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, aquí vemos a Fleming recibiendo el premio Nobel junto con Chain y Florey de parte del rey de Suecia. Aquí lo vemos también, sí, con la noticia, fue mundial, tuvo un gran impacto en todo el mundo, sí, el reconocimiento que se le hizo a Fleming y a sus otros dos colaboradores en el caso. Y aquí lo vemos recibiendo también en una foto también histórica, compartiendo el premio Nobel en ese año 1945 con la chilena Gabriela Mistral, ella también ganadora del premio Nobel en literatura. Y así fue como Alexander Fleming pasó a ser caricaturizado, ¿sí? De una manera que se le reconoce como el autor del descubrimiento más importante en el siglo XX. Entonces aquí lo vemos caricaturizado como a los científicos distraídos. Aquí vemos que tiene un zapato, aquí vemos que un gallo se metió a su laboratorio, pero tuvo la fortuna de tener muchos reconocimientos en vida. Viajó a muchos países en donde se le hicieron reconocimientos. Estas son medallas que se le entregaron, ¿sí? En el museo se muestra además de estas medallas, su medalla de premio Nobel. Fue inmortalizado en monumentos, en timbres, postales, y también a su muerte recibió innumerables reconocimientos póstumos, ¿sí? en diferentes partes del mundo, lo cual le valió por haber contribuido a el azote que son las guerras, a volver un poco menos crueles las muertes provocadas por las mismas, dado que él durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial trabajó como médico y se cansó de ver soldados muertos por gangrenas después de que había realizado una buena operación y cerrado la herida. Las infecciones venían y a los 2-3 días de ser operados los pacientes presentaban grandes fiebres y morían de la gangrena, o tenían que cortarles manos, brazos o piernas.
Entonces, cansado de ver eso, fue por lo que cuando entró a trabajar con Fleming pudo realizar, ¿sí?, estas aportaciones tan importantes y ser declarado benefactor de la humanidad, y afortunadamente tuvo estos reconocimientos en vida. Fue nombrado también rector de la universidad en Escocia, en Edimburgo. Fue nombrado rector de la Universidad de Edimburgo, y hasta el día de su fallecimiento murió con grandes honores. Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar la presentación. Les agradezco mucho su interés en esta serie, y los invito a suscribirse al canal y a darle like si es que la información aquí presentada fue de su agrado. Hasta luego y muy buena jornada.